Parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El hijo se fue lejos y desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, subraya, dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y vino a su padre, y lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el padre dijo a sus siervos: vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que nadie se confunda. El personaje central de la parábola no es el hijo pródigo, sino el padre, que se entristece cuando su hijo lo abandona, pero que se alegra sobremanera cuando ve que regresa a casa. Su alegría es tan desbordante como la de el pastor que encuentra la oveja perdida, o la de la mujer cuando encuentra la moneda perdida. ¿Te acuerdas esas parábolas? La oveja perdida representa la inmensa cantidad de personas en el mundo que están sin esperanza, sin Cristo y sin Dios, y que no encontrarán el camino al cielo a menos que alguien les indique ese camino. La oveja se pierde afuera, en cambio la moneda se pierde adentro. La oveja representa a los perdidos de fuera de la casa, que no saben cómo volver solas al redil. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad, los creyentes tenemos la misión de buscar a la oveja perdida y traerla al redil de Dios. En cambio, la moneda se pierde dentro de la casa. Es decir, existen perdidos fuera de la casa y perdidos dentro de la casa. La parábola de la moneda perdida representa a los perdidos dentro de la casa. Es decir, aquellas personas que dicen ser cristianas, pero que en realidad no lo son. Nunca han nacido de nuevo. Nunca han nacido del Espíritu. Veamos ahora la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué se pierde el hijo? Se pierde porque quiso, tomó la decisión de abandonar al padre y su familia. ¿Y por qué el padre no sale a buscarlo como si sale el pastor de la oveja y la mujer que busca la moneda perdida? Porque el hijo conoce el camino de regreso a casa, sabe cómo volver. Si él lo quiere, sabe cómo volver a casa. Ahora, entiéndase bien, el padre no era un ser insensible. Por supuesto que quería a su hijo en casa, por supuesto que quería a su familia unida, por supuesto que debe haber salido todas las mañanas a la puerta de la tienda para ver si su hijo regresaba, pero no podía hacer nada con la decisión que había tomado su hijo. Él había hecho su propia decisión. Ahora, veamos, examinemos de cerca al hijo pródigo. Él quiso la herencia del padre, pero no al padre. ¿Cuánto nos parecemos al hijo pródigo? Codiciamos las riquezas de Dios, pero no a Dios. No disimulamos el interés que tenemos por sus bendiciones, ni el apuro que tenemos por ser bendecidos. Nos interesa la billetera de Dios, pero no su amistad. Cuidado con el pecado de la impaciencia, cuidado con querer las bendiciones ya a cualquier precio,
porque el pecado de la impaciencia tiene el poder de hacernos perder grandes bendiciones. Jesús prometió la venida y el bautismo del Espíritu Santo a 500 personas, pero solo 120 fueron llenas. Solo los que esperaron. Cuidado con malograr los mejores planes de Dios adelantándote a los tiempos de Dios. Aprende a esperar. Recuerda que la parte más difícil de la fe es la última media hora, minutos antes de que Dios cumpla sus promesas y que Dios responda a tus oraciones. Aprende a esperar el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios para comenzar el ministerio. Espera el tiempo de Dios para formar la familia. Espera el tiempo de Dios aún para las cosas que Dios te ha pedido hacer. Aprende a esperar el tiempo de Dios para todas las cosas. La segunda cosa que vemos en el hijo pródigo es que despilfarró completamente la herencia de su padre. También nos parecemos mucho al hijo pródigo en este aspecto. ¿Cuántos de los regalos que Dios nos ha hecho hemos desperdiciado? Piensa en la cantidad de personas que perdieron el regalo de la familia y del matrimonio por un momento de locura acostándose en una cama equivocada. Piensa por un momento en la cantidad de líderes que perdieron preciosos ministerios cegados por el orgullo y el pecado. Piensa en aquellas cantidad de personas que adictas a vicios han perdido la salud. Piensa en la cantidad de personas que han despreciado el regalo de la salvación. Es decir, muchos de los preciosos regalos que hemos recibido por Dios los hemos desperdiciado. El hijo malgastó la herencia y tocó fondo. Llegó al extremo de no tener qué comer. No solo él le daba de comer a los cerdos, sino que dice que él vivía entre los cerdos y deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Desgraciadamente aprendió por la vía dolorosa, como muchos de nosotros. Desgraciadamente el hijo pródigo aprendió por la vía dolorosa que no hay felicidad cuando uno vive lejos de Dios. Vivir lejos de Dios no es gratis, hermanos. Dice la Biblia en Isaías 57, 21, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Es cierto que nosotros podemos vivir como querramos. Es cierto que nosotros podemos tomar la decisión del hijo pródigo de vivir independiente del padre, pero no sin sufrir las consecuencias. Hermanos, el pecado te va a llevar más lejos de lo que quisieras ir y te va a costar más caro de lo que quisieras pagar. Por eso es cierto que podemos elegir vivir como querramos, pero no sin sufrir las consecuencias. Recuerda que la vida es como una moneda. Es decir, podemos gastarla como querramos, pero solo una vez. Así que mi recomendación es que gastemos nuestra vida sirviendo para Dios. Gasta tu vida sirviendo al Señor. La tercera cosa que veo del hijo pródigo es que regresó a casa solo cuando volvió en sí. El hijo vivió entre los cerdos, en el chiquero, hasta el día en que su conciencia fue despertada. Miles de personas están esclavizadas, atadas, amarradas al pecado, viven en el chiquero y no lo saben porque sus conciencias están cegadas. Viven en el chiquero y no saben que hay un mundo mejor para ellos. Viven en el chiquero y no se dan cuenta. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, Satanás, el Dios de este perverso mundo, los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz del Evangelio que brilla
ante ellos, ni entender el mensaje de la gloria de Cristo Jesús. Ahora bien, nadie vuelve en sí por sí mismo. Dice que este hombre vivió en el chiquero, vivió entre los cerdos hasta que volvió en sí. Pero nadie puede volver en sí por sí mismo. Solo Dios puede despertar al aletargado pecador de la modorra espiritual. Es decir, las personas que viven en el chiquero seguirán allí a menos que Dios despierte sus conciencias cauterizadas. Y cuando Dios despierta el despertar de la gracia, cuando Dios despierta la conciencia de una persona, cuando la persona vuelve en sí, vuelve a las cosas espirituales, todo el mundo se da cuenta. Porque lo primero que hace una persona que ha vuelto en sí, cuya conciencia se ha despertado, lo primero que hace es reconocer y confesar sus pecados como el hijo pródigo. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La primera reacción de la conversión de una persona es el reconocimiento, el arrepentimiento de sus pecados. El pecador despertado por gracia regresa a la casa del Padre sin exigir ningún derecho como hijo. Vuelve en carácter de siervo. Qué diferente la actitud de este muchacho que cuando se va pide la herencia, se aleja del padre, pero ahora vuelve no en su carácter de hijo, sino en el carácter de siervo. La segunda cosa, la segunda manifestación de la conversión de una persona es que la persona que vuelve en sí confiesa sus pecados, reconoce sus pecados y vuelve a Dios no exigiendo ningún derecho como hijo, simplemente ahora quiere estar cerca del Padre con una actitud de siervo. Dice Lucas 15:19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El ahora hijo resucitado quiere estar cerca del Padre, no exige ningún derecho como hijo. Él quiere estar cerca del Padre, ya no le interesan las riquezas del Padre, ahora quiere su amistad. Esto evidencia la conversión de una persona. Cuando una persona vuelve en sí, cuando una persona es despertada, el despertar de la gracia opera en su vida. Esa persona empieza a reconocer, a confesar sus pecados. Quiere estar cerca de Dios. Ya no le interesan las riquezas, la billetera del Señor, las bendiciones. Ahora él quiere estar cerca del Padre. Ahora valora la cercanía del Padre y valora el amor de la familia del Padre. Una verdadera conversión. El hogar, él vuelve al hogar. El hogar no es simplemente un lugar, es una relación. Es allí donde uno pertenece, en la familia de Dios. Es allí donde uno pertenece, donde lo aceptan. Recapacitemos, hermanos. ¿Por qué esperar que suceda una desgracia para que nosotros volvamos en sí? ¿Por qué esperar que suceda una desgracia en nuestra vida para que nosotros nos volvamos a Dios? Este muchacho tocó fondo y desgraciadamente por la vía dolorosa aprendió que no hay felicidad, que no hay paz y no hay bendición viviendo lejos de Dios. ¿Por qué tenemos que caer en lo profundo del chiquero para volver en sí? Recapacitemos, valoremos la cercanía de Dios y apreciemos el amor de la familia del Señor. Lo que yo advierto en este tiempo es el poco interés de la gente por estar cerca de Dios y por formar parte de la familia. No aprecian, no valoran, no aman el estar cerca de Dios y de la familia del Señor. Es un llamado de atención para esas personas. En cuarto lugar, el hijo fue perdonado cuando volvió a los brazos del Padre.
Es injusto que esta historia se la conozca como la parábola del hijo pródigo. Porque el héroe de la parábola no es el hijo, sino el padre. La parábola nos habla más acerca del amor del padre que del pecado del hijo. Observa cuando sale fuera de la tienda y ve que su hijo está regresando. Se compadece de él. Dice, va a su encuentro, corre a su encuentro, se tira a su cuello, lo abraza y lo besa. Todo esto aún antes de que él diga una sola palabra. No lo regaña, no lo increpa. Al contrario, lo recibe, lo acepta. ¡Cuánto amor, hermano! Lo perdona sin echarle nada en cara. ¡Qué amor tan maravilloso! Tan grande era el amor de este padre que el amor impidió que él se confesara totalmente. No lo dejó confesarse del todo, porque el hijo había planeado decirle, Padre, dice, y me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero esto no se lo pudo decir. El padre lo interrumpió. Impidió que él diera toda su confesión. El amor del padre era tan grande que lo restituyó al carácter de hijo. Dice la Biblia en Lucas 15:23, hagamos fiesta. El padre dice, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Qué conmovedoras palabras, hermanos. ¿Qué podemos agregar? Sería como dorar el oro o como pintar el lirio. Qué amor tan maravilloso. Así es nuestro Dios, hermano, que nos acepta, no nos regaña. Se ha arrepentido, confesamos nuestro pecado y nos volvemos a Él. Él nos acepta con los brazos abiertos. Dice el Salmo 86. Verso 5, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Fíjate que el padre ordena que saquen el mejor vestido y que lo vistan. Esto era una restitución de su dignidad. Piden que le ponga sandalia en sus pies, era una restitución de su relación con el padre, porque los hijos tenían sandalia, mientras que los esclavos iban descalzos. Y luego piden que le ponga un anillo, lo restituye a la autoridad de la familia. Hermanos, así es el amor del padre, lo restituyó a la calidad de hijo, aun cuando él pide que se lo incorpore en la calidad de servidor, de jornalero. Oh Señor, ese Padre, el Padre de la parábola, ilustra a Dios en Cristo, que descendió del cielo, se humilló a sí mismo, caminó por las calles polvorientas de este mundo para abrazarnos y para convertirnos en su Hijo. El Padre de la parábola representa a Dios en Cristo, que vino a este mundo, que salió a nuestro encuentro con los brazos abiertos y nos restituyó a la calidad de hijo de pura gracia, hermanos. ¿Y por qué hace todo eso Dios? De pura alegría. Dios encuentra su gozo en la recuperación de los pecadores arrepentidos. ¡Qué maravillosa gracia! Todo eso lo hace porque eso lo hace feliz. Él dejó el cielo, se humilló a sí mismo, caminó para encontrarnos, para abrir sus brazos y recibirnos y convertirnos en sus hijos de pura gracia, porque eso le da alegría. Dios encuentra su gozo en la recuperación de los pecadores arrepentidos. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios! Dale gloria al Señor, dale gloria. Deberíamos apreciar, valorar y agradecer el gran amor de Dios, hermanos. Todos nosotros éramos hijos pródigos. Todos nosotros vivíamos en el chiquero del pecado, atados, amarrados, esclavizados al pecado, en el fondo del chiquero. Pero un día volvimos en sí, no por nosotros mismos, sino que Dios despertó nuestra conciencia. Y entonces emprendimos el camino de regreso y Dios nos recibió con los brazos abiertos. ¡Qué maravillosa! Y todo esto de pura gracia.
No tuvimos que trabajar para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos el estar cerca de Dios y disfrutar de su presencia. Dios nos restituyó a la condición de hijo de pura gracia, hermanos, porque quiso, porque le dio alegría. Tenemos que aprender a valorar eso, agradecer al Señor por ese gesto. Oh, la gracia que me trajo al redil. Maravillosa gracia que me devolvió a los brazos del Padre. En segundo lugar, nunca deberíamos perder la fe. La fe de ver de regreso a aquellos que están perdidos. Es cierto que el pecado condenó al hijo a vivir en el chiquero, pero la gracia de Dios lo sacó de allí. Es cierto que el pecado gobierna y domina con mano de hierro, pero la fe es un poder superior. La fe es un poder superior. El padre nunca perdió la esperanza de ver a su hijo de regreso a casa. Prueba de eso fue que engordó un becerro. Nota, en Lucas 15:23 dice: maten el becerro que hemos engordado. El padre, en una actitud de fe, venía engordando un becerro para el momento en el que su hijo vendría a casa. Él preparó un becerro, lo engordó para celebrar y dar una fiesta a toda la comunidad el día en que su hijo regresara a casa. El padre nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza de que su hijo regresara a salvo a su casa. Y tú tampoco deberías perder la fe. Quizás tú te sientas tan perdido como el hijo pródigo. Entonces comienza a tener fe. Dios no te va a rechazar, Él te va a aceptar con los brazos abiertos. Emprende el camino de regreso. ¿Cuántas personas hoy en día son como hijos pródigos? Un día gustaron, experimentaron la bendición de estar cerca del Padre, cerca de la familia de Dios, pero abandonaron ese camino. Hoy es el día. ¿Qué impide a que vuelvas a casa? ¿Qué impide a que vuelvas a los brazos del Señor? Emprende el camino de regreso. El Señor te va a aceptar, no te va a rechazar, no te va a regañar, no te va a condenar. Si realmente hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, si realmente vienes por Él y no por su billetera, Dios te va a aceptar. Vuelve a los brazos del Señor. Quizás tu familia, alguien de tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, un amigo, sea un hijo pródigo. Pues entonces ten la fe suficiente como tuvo este padre de creer. Quizás tú pienses que estás más allá de toda posibilidad, que tu matrimonio ya no tiene posibilidad, que tu salud ya no tiene solución. Pero si tienes fe, cosas buenas comenzarán a suceder. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo tienes que tener fe. La misma fe que tuvo el padre. Demuéstrale a Dios, hermano. Demuéstrale a Dios que tu fe está intacta, que tu esperanza está intacta. Comienza a engordar un becerro. Demuéstrale a Dios que tienes fe, de que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu amigo, alguien, un ser querido que hoy está lejos de la casa, lejos de Dios, comienza a creer que volverá. Conserva la esperanza, conserva la misma fe que tuvo este padre. Comienza a engordar tu becerro. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Quizás comprando una Biblia y dedicándosela a la persona que hoy está extraviada, sin rumbo, perdida, que hoy está muerta espiritualmente. Tú ya compras una Biblia y se la estás dedicando para el día en que él regrese a la casa del Señor. Quizás puedas tener un anotador y escribir, hacer una carta expresando tus oraciones a Dios por esa persona. Quizás puedas conservar y guardar una ofrenda que le darás a Dios el día en que Dios haga resucitar a ese ser querido. Hermano, comienza a engordar tu becerro. Demuéstrale a Dios actitudes de fe, comportamientos de fe que demuestran que tu esperanza está intacta. Y si tú tienes fe y si tu esperanza
está intacta. Va a llegar el día, hermano, en que ese ser querido volverá a casa. Amanece cada día mirando al horizonte con la fe y la esperanza de que ese ser querido volverá. Engorda tu becerro, ten fe en Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Así que este es el mensaje del día de hoy: a no perder la fe y la esperanza. Si eres un hijo pródigo, vuelve a los brazos del Padre, vuelve a la familia del Señor. Aprendamos a valorar el amor de la familia del Señor, aprendamos a valorar la congregación, aprendamos a valorar la iglesia, aprendamos a valorar la compañía, la coinonía de nuestros hermanos. Pero si alguien de tu familia es un hijo pródigo, entonces conserva la fe, ora, clama, ejercítate en las disciplinas espirituales y conserva la fe engordando un becerro, demostrándole a Dios que tu fe está intacta, que tienes la esperanza de que ese ser querido volverá a los brazos del Señor. Hermanos, los bendigo, que tengan una hermosa semana llena de fe. Conserva la fe y la esperanza, entonces tus ojos verán el milagro del Señor. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una hermosa semana en el Señor.